A continuación vamos a ver diferentes configuraciones para los intercambiadores de doble tubo y multitubulares en configuraciones de serie paralelo. Bien, cuando uno de los dos fluidos que intercambian calor tiene una pérdida de carga excesiva, es posible separar el intercambiador en dos unidades, de tal manera que el fluido que no tiene problemas con la pérdida de carga lo podemos hacer circular en serie de un intercambiador al siguiente, y el otro fluido que tiene una pérdida de carga excesiva lo dividimos en dos flujos iguales que circulan en paralelo por cada una de las dos unidades en las que hemos dividido el intercambiador. De esta manera, este fluido reducimos su velocidad a la mitad, porque el caudal se reduce a la mitad, y la longitud que recorre es la mitad de la que recorre el otro fluido, con lo cual la pérdida de carga se ve notablemente reducida. El fluido que circula en paralelo puede hacerlo indistintamente por los tubos o por la carcasa, y puede ser indistintamente también el fluido frío o el fluido caliente. Veamos cómo serían los perfiles de temperaturas y las configuraciones de flujo en una configuración serie paralelo. Así tenemos el esquema que aparece aquí de un fluido caliente realizando dos pasos en paralelo. El fluido caliente en este caso circula por el interior de los tubos y el fluido frío en serie por la carcasa exterior. Como vemos, el fluido caliente entra en paralelo, se divide por cada uno de los dos intercambiadores, y el fluido frío circula en serie a lo largo de todo el intercambiador. Los perfiles de temperatura que tendríamos serían los que aparecen aquí, donde vemos que para el fluido caliente, que es el fluido que circula en paralelo, tendremos la temperatura caliente a la entrada, que sería aquí, sería ese punto, y sería ese otro punto, este y este. Las dos temperaturas caliente a la entrada se corresponderían con ese punto y con ese punto, es decir, este sería el 1 y este sería el 2. El punto 1 sería la entrada a la primera unidad y el punto 2 la entrada a la segunda unidad. A la salida de la primera unidad pues saldríamos por aquí. Ese sería el punto 3, que se correspondería con esa temperatura. Y la salida de la segunda unidad caliente saldría por aquí, sería el punto 4, que se correspondería con esa temperatura. La temperatura media entre el punto 3 y el punto 4 se mezclarían aquí, y a la salida tendríamos lo que podemos llamar el punto 5, que sería esta temperatura, la temperatura del fluido caliente a la salida, que es justo esta línea de color rojo, que es la media entre el punto 3 y el punto 4. Por su parte, el fluido frío, vamos a cambiar ahora al color azul, el fluido frío entraría por este punto, vamos a llamar el punto 1, que sería la temperatura del fluido frío a la entrada, circularía en serie por esta unidad, primera unidad, hasta llegar a este punto intermedio, que sería el punto 2, que sería esa temperatura, y continuaría circulando en serie hasta la salida, que sería el punto 3. Estos serían los diferentes perfiles de temperatura que tendríamos en las dos unidades. Remarcar que en la primera unidad, fijémonos como el salto de temperaturas del fluido frío es más grande en la primera unidad que en la segunda, y lo mismo ocurre en la caliente. Delta de T del caliente en la primera unidad es mayor siempre que en la segunda. El motivo, que en la primera unidad el salto de temperaturas que tenemos siempre es el más grande. Temperatura del fluido frío a la entrada y temperatura caliente a la entrada. Tengo el delta de T máximo más grande. Ya en la segunda unidad, aunque la temperatura caliente a la entrada es la misma, la temperatura de entrada del fluido frío sería la del punto 2, que es una temperatura más elevada, con lo cual el delta de T que tenemos es más pequeño. Es decir, la potencia máxima que puedo llegar a intercambiar en la primera unidad es mayor que en la segunda. Por consiguiente, aunque el coeficiente global, las áreas y la eficiencia sean la misma,
al final la potencia intercambiada es más pequeña porque tengo un salto de temperaturas menor. Las líneas que aquí aparecen pintadas, líneas rectas, serán cóncavas o convexas, como vimos en el tema anterior, dependiendo de las capacidades caloríficas de ambos fluidos. Ahí tendríamos la temperatura de salida del fluido caliente, cómo calcularla. Sería la media de las dos temperaturas de salida. En el siguiente esquema, pues aquí tenemos representado un esquema similar al anterior, pero ahora con el fluido frío realizando dos pasos en paralelo por el interior de los tubos. En este caso el perfil de temperatura sería el que aparece aquí, donde de nuevo tendríamos aquí, por ejemplo, el punto 1, entrada del fluido frío a la primera unidad, punto 2, entrada del fluido frío a la segunda unidad, que se corresponderían con ese punto 1 y con este punto 2. Salida de la primera unidad sería la temperatura de ese punto 3 y la segunda unidad sería ese punto 4. Se corresponderían con ese punto 3 y con el punto 4, mezclándose las dos corrientes 3 y 4, y a la salida tendré el punto 5, que sería la temperatura del fluido frío a la salida. Temperatura media de los puntos 3 y 4 una vez que se han mezclado. Por su parte, el fluido caliente que va circulando en serie, cogemos de nuevo el color rojo, entraría a la temperatura caliente a la entrada, pasaría por un punto intermedio que sería ese punto 2, que sería este punto a la mitad del intercambiador, y a la salida tendríamos la temperatura 3. De nuevo, en la primera unidad vemos que el salto de temperaturas en el frío es mayor que en la segunda, y lo mismo ocurre en el caliente, por el mismo motivo que hemos comentado anteriormente. El salto de temperaturas máximo que tengo en la primera unidad es caliente entrada menos fría entrada. Es el salto de temperaturas máximo, mientras que en la segunda unidad la temperatura del fluido caliente a la entrada es más baja, con lo cual el salto térmico máximo que tengo y por tanto la potencia total intercambiada va a ser siempre menor en las siguientes unidades. De nuevo, las líneas rectas que aparecen en el perfil de temperaturas serán cóncavas o convexas dependiendo de las capacidades caloríficas de ambos fluidos. Y esta sería la expresión de la temperatura de salida del fluido frío como la media de las dos temperaturas de salida de cada una de las dos unidades conectadas en paralelo. ¿Cómo resolvemos un intercambiador en una configuración serie paralelo? Una opción es resolverlo unidad a unidad. Es decir, primero resolver la primera unidad de intercambio como un intercambiador de doble tubo normal. La temperatura de salida del fluido de la primera unidad, del fluido que circula en serie, será la entrada de la segunda unidad, y repetir así sucesivamente con las n unidades conectadas en serie paralelo. Finalmente, determinar la temperatura de salida del fluido que circula en paralelo como el valor medio de las n temperaturas de salida de cada unidad. Una vez que hemos hecho el programa, pues es igual para todos. Y en un problema de cálculo donde conocemos la geometría, puede ser relativamente sencillo este procedimiento, pero en un problema de diseño, hacerlo de esta manera puede ser más complicado. Una mejor alternativa para resolver un intercambiador en configuración serie paralelo es lo que llamamos resolución global. Bien, se puede demostrar que para un fluido que realiza n pasos en paralelo, la eficiencia global de todo el intercambiador, epsilon sub n, vale esa expresión, donde epsilon sub 1 sería la eficiencia de cada unidad por separado, pero que están expresadas con los valores de C y NTU globales de todo el intercambiador. Es decir, C está calculado como la relación de capacidades caloríficas, pero totales, no las de cada unidad en paralelo. Y en NTU introducimos el coeficiente global y el área total de todo el intercambiador, no solo las de cada unidad. N es el número de unidades de intercambio, alfa y beta son unas constantes, y los valores de alfa, beta y epsilon sub 1 las tenemos en un documento que tenemos colgado en Campus Virtual, tanto para la configuración en paralelo como en contracorriente. Aquí suponemos que los coeficientes globales y los calores específicos son iguales para todas las unidades como hacemos habitualmente.
Bien, esa expresión general un poco grande la podemos expresar o simplificar para el caso de 2, 3 o 4 pasos en paralelo, ¿vale? Más de 2 o 3 pasos en paralelo pues suele ser difícil de ver, con lo cual, bueno, estas expresiones son algo más sencillas para poderlas implementarlas numéricamente. En esta transparencia vemos cómo varía la eficiencia en una configuración en contracorriente para el caso de que la capacidad calorífica mínima sea la del fluido que hace un paso en serie. En la configuración, repito, en contracorriente para 2, 3 o 4 pasos en paralelo. Vemos cómo al aumentar el número de pasos, la eficiencia del intercambiador disminuye ligeramente. Esto es lógico porque al cambiar de la configuración pura en contracorriente nos estamos alejando de la configuración de flujo más eficiente, que es en contracorriente, con lo cual es normal que la eficiencia disminuya ligeramente. Lo mismo ocurre cuando la capacidad calorífica mínima es la del fluido que hace n sub p pasos en paralelo. Vemos que la línea discontinua y la línea punteada, que son de 3 y 4 pasos en paralelo, pues está siempre ligeramente por debajo de la de 2. Sin embargo, si analizamos la configuración en flujo paralelo, al hacer una configuración serie paralelo nos estamos alejando un poco de la configuración de flujos más ineficiente, que es la de flujo paralelo. Con lo cual, en este caso, al aumentar el número de pasos en paralelo 2, 3, 4, vemos que las eficiencias tienden a subir ligeramente. Con lo cual, en flujo paralelo conseguimos mejorar un poco esa eficiencia. Tanto cuando la capacidad calorífica mínima es la del fluido que circula en un paso en serie en el intercambiador, como cuando es la que circula en sub pasos en paralelo. La eficiencia máxima que se puede alcanzar cuando hacemos configuraciones serie paralelo se obtiene haciendo el límite cuando NTU tiende a infinito. Y puede variar notablemente respecto a la misma configuración del intercambiador en un paso único. En general, para intercambiadores en contracorriente con altos valores de C, la eficiencia máxima puede disminuir mucho. Sin embargo, en flujo paralelo mejora ligeramente, como vemos en las siguientes gráficas. Aquí vemos para la configuración en contracorriente, ¿de acuerdo?, la eficiencia epsilon máximo que podemos llegar a alcanzar. Vemos que cuando la capacidad calorífica mínima es la del fluido que hace n sub p pasos en paralelo, pueden llegar a alcanzar la eficiencia máxima, ¿vale? En el caso de n igual a 2 sería aquí justo un medio, para n igual a 3 un tercio, para n igual a 4 un cuarto. Porque sería en la primera unidad, podría en teoría llegar a alcanzar el delta de t máximo, ¿vale? Con lo cual la eficiencia máxima sería 1, siempre que la capacidad calorífica mínima sea la del fluido que hace n sub p pasos en paralelo. A partir de esos valores vemos cómo esa eficiencia máxima disminuye notablemente. Y cuando la capacidad calorífica mínima es la del fluido que hace un paso en serie, pues disminuye notablemente desde el valor inicial de 1 hacia abajo. Podemos, para valores de C en torno a 1, la eficiencia máxima baja a valores en torno a 0,75, 0,70. Para flujo en paralelo, vemos que las eficiencias máximas aumentan ligeramente respecto a la línea de color negro, que es el valor de referencia para flujo en paralelo.